Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema gira en torno a una investigación muy polémica que está circulando en nuestro país. Herederos del Mal, de la Fundación Paz y Reconciliación, una investigación que se realiza entre noviembre del 2013 y marzo del 2014, y que básicamente lo que buscaba en su momento era determinar qué estaba sucediendo en el Congreso de la República, quienes estaban aspirando al Congreso en su momento, e identificar cuáles eran los lazos frente a temas fundamentales como los herederos de la parapolítica y quienes tenían vínculos con fuerzas ilegales vigentes. Pues con lo que se encuentra esta investigación es bastante escabroso. En su momento, 129 candidatos cumplían con estas dos condiciones, que eran herederos de la parapolítica o tenían relaciones con fuerzas ilegales vigentes. De esos 129 candidatos, 81 se postulan a la Cámara de Representantes por diferentes departamentos, 48 al Senado. Y de esos que se presentaron para las elecciones en el 2014, lograron curul 70 candidatos, 33 al Senado y 37 a la Cámara de Representantes. Como quien dice, más del 30% del Congreso de la República está permeado por estos dos flagelos, dos fenómenos que han, por supuesto, entorpecido el desarrollo de la buena política en nuestro país. Para hablar sobre este tema nos acompaña a esta hora uno de los dos investigadores de este libro, Herederos del Mal, Ariel Ávila. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Hola, muy buenas tardes y muy amable por su invitación. Muchas gracias. Tremenda la introducción, pero es que hay mucho que hablar sobre este documento. Es muy complicado, desesperanzador lo que se halló en la investigación. Una radiografía realmente escabrosa de este Congreso que se acaba del actual, del que se acaba de posesionar, claro, el 20 que se acaba de posesionar el Congreso de la Paz, que llamó el presidente Santos. Difícil, pero antes de iniciar a hablar sobre este tema, yo sé que nuestros televidentes no me van a perdonar que le haga una pregunta sobre el nuevo gabinete. ¿Era el que se esperaba? ¿Se saldaron las cuentas? ¿O queda caliente el asunto? El presidente Santos necesitaba un gabinete de tres características: un gabinete para el posconflicto, un gabinete que pudiera ejecutar, es decir, gerenciar toda la plata que se viene después de la firma de los acuerdos, y un gabinete que dejara contentos a todos sus apoyos políticos, es decir, él empeñó su reelección por buscar apoyos y necesitaba darle cuotas a todo el mundo. Ese era el gabinete que él necesitaba. Entonces uno se pregunta, ¿este gabinete qué logró? Logró el tercer punto, darle cuotas políticas a todo el mundo, menos la izquierda. Ahora hablamos de eso. No es un gabinete muy gerencial, a excepción de 3 o 4 personas. Y no es un gabinete del posconflicto, a excepción del ministro Cristo, pues que tiene sabe del tema. Pero no es un gabinete que tenga, es un gabinete de más de lo mismo, un gabinete que se ha criado durante 50 años de conflicto, sí, y que no está preparado para el posconflicto. Entonces, también con esas tres características, pedirle más era muy difícil, pero yo creo que rápidamente él va a tener que empezar a hacer cambios. Creo que defensa no durará más de 6 meses más, creo que van a venir cambios porque ya se viene la firma de los acuerdos. La presencia de la izquierda. Ahí hay 3 temas centrales también. Uno, yo creo que la izquierda no quiso. Y no quiso por sus múltiples divisiones y porque muchos de ellos piensan que el único camino de la izquierda es ser oposición. El papel que, por ejemplo, desempeña Jorge Enrique Robledo es un papel admirable y necesario. Pero ese no es el papel de toda la izquierda. La izquierda pudo haber pedido directamente agricultura, educación y salud. Agricultura para el tema del posconflicto, y no lo hicieron, y está bien, pero yo creo que fue que no quisieron. 2, le toca a Santos nombrar a una persona como Luis Eduardo Garzón, que la población puede que lo identifique como de izquierda, pero todos los partidos de izquierda lo rechazan. Pero reencaucharlo. Pero obviamente le da ese panorama social al gabinete, digamos, bajo ninguna otra circunstancia. Yo creo que Lucho Garzón, si la izquierda hubiera aceptado algún ministerio o 2, habría sido ministro, pero le toca a Juan Manuel Santos hacer eso. Y 3, vienen ahora toda la discusión dentro de la izquierda en el tema del legislativo, en el tema del Congreso. ¿Hasta dónde va a haber una oposición frontal a todo? ¿Hasta dónde se van a apoyar solo las leyes del proceso de paz? Yo creo que viene una discusión muy fuerte, pero mira, yo creo que en Colombia, en los 200 años de vida republicana, 2 presidentes han ganado con apoyo de la izquierda.
Alfonso López Pumarejo en 1934, en la época del Frente Amplio, y Juan Manuel Santos. Y en ambas oportunidades la izquierda desaprovechó la oportunidad, valga la redundancia. Bueno, vamos al tema que nos compete, porque obviamente esto del gabinete va a dar muchísimo. Hasta ahora es que está calentando motores. Herederos del mal. ¿Por qué se inicia esta investigación? Todos los escándalos, todo el tema de la mermelada, la corrupción, lleva a que la Fundación Paz y Reconciliación comience a trabajar de fondo con este escándalo que yo creo que ya la gente está absolutamente hasta aquí frente a todo el tema. Pasaban dos cosas. En el año 2011 nosotros hicimos una investigación para elecciones locales. Y en esa investigación quedaron 10 departamentos con un saldo en rojo, donde sus gobernadores o la mayoría de sus alcaldes tenían vínculos con criminales o eran herederos de la parapolítica. Y lo que hicimos ahora fue meternos en esos 10 departamentos a elecciones a Congreso. 10 departamentos, sí. Y salieron 129 candidatos. 129. O sea, si hubiéramos hecho todo el país, imagínense las dimensiones. Eso fue una cosa. Lo segundo es que nosotros en realidad queríamos determinar hasta dónde la ilegalidad seguía apoyando campañas, y sobre todo mirar este Congreso para la Paz, es decir, sí. El Congreso que está hoy, mal que bien, va a ser el que vaya a aprobar las primeras leyes del que salgan de los acuerdos de La Habana. Y lo tercero era que empezaba a llegar mucha información de que había narcos y todo financiando campañas, pero como Colombia no tiene un sistema bancarizado tan amplio, todo se maneja en especie o todo se maneja con dinero en efectivo, y eso hace difícil el seguimiento. Entonces, por eso nos metimos en esa investigación. ¿Cuál de esos 10 departamentos o cuál es la región en la que se evidencia el mayor escándalo frente a los herederos de la parapolítica, esos nexos con grupos ilegales? Hay 3 regiones, o sea, no es una, pero son 3. Uno, el departamento de Bolívar. El departamento de Bolívar tiene sus 4 principales jefes políticos en la cárcel. Vicente Bled, condenado por parapolítica. Pidea Zucardi, llamada a juicio, su esposo destituido por peculado por apropiación. Alia La Gata o Benilce López y Javier Cáceres. Yo me esperaba que en Bolívar se produjera un recambio, un remesón, que llegaran nuevos líderes. Ganaron los hijos de estas personas. Ganó Nadia Bled, hija de Vicente Bled. Andrés Felipe García Zucardi. Mira una cosa que te quiero decir. Su papá, Juan José García, condenado por peculado. Su mamá llamada a juicio por parapolítica. Su tío condenado a 40 años por la masacre de Macayepo. O sea, en esa familia hay que ser bandido para ser político. Y logra ganar. La Gata logra colocar su candidato. Javier Cáceres es el único que se ve perjudicado. Pero ganaron los mismos. Segundo departamento, La Guajira. Literalmente eso es una pelea de mafias. La mafia de una señora llamada Cielo Redondo y la mafia de un señor que está preso, Francisco Gómez Cerchar, a lo que yo les debo principalmente 2 intentos de atentado. Y departamento de Sucre, con el señor Yair Acuña, pues que es, ¿para qué decirlo? O sea, es el amo y señor de esa zona. Entonces, son ejemplos, pero usted encuentra de esto en todo el país, digamos, aquí hay a la carta, usted encuentra lo que quiera. Vamos a hacer un corte, Ariel, y ya comenzamos a hablar qué es lo que está sucediendo en nuestras regiones, por qué esta herencia, por qué se mantiene y se continúa cuando todo el mundo sabe qué es lo que sucede y quiénes son los candidatos. Una pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Esta tarde hablando sobre el libro, la investigación Herederos del Mal, de la Fundación Paz y Reconciliación, con uno de sus investigadores, Ariel Ávila, porque el otro vale la pena mencionarlo, es León Valencia. Ariel, ¿qué es lo que pasa a nivel municipal, departamental? Porque si toda la gente sabe qué es lo que sucede, cuál es la mermelada, cuáles son esas relaciones que tienen los candidatos, que sus familiares están en la cárcel, desde la cárcel se mueve todo con una facilidad y los entes de control no hacen absolutamente nada. Mira, pasan varias cosas, pero quiero resaltar 2 para hacer esta respuesta corta. A nivel local, el Estado funciona de forma mafiosa. Me explico. Un alcalde tiene que empeñar
su administración a un contratista, legal o ilegal, un narco, para que le financie la campaña. Y luego a un padrino político que es un senador. Una vez el candidato o la candidata gana, su gabinete lo nombran el contratista y el senador. Este señor lo que hace primero es hablar con el consejo. Y el consejo lo coopta, el órgano colegiado, o si es un gobernador, la asamblea. Y ese consejo o asamblea eligen contralor y personero, que son los órganos de control. Es decir, la coalición de gobierno tiene los órganos de control. Es decir, no hay órganos de control. Eso funciona en todo. Claro, hay excepciones, Bogotá, hay excepciones, Medellín, hay excepciones, Gobernación de Antioquia. Sí. Pero Colombia tiene 1.112 municipios. En los 1.100, a excepción de 12, pasa esto. Y eso incentiva que, como dijo una vez Juan Carlos Martínez Sinisterra, sea más productivo tener una alcaldía que un viaje de coca a los Estados Unidos. Digamos, eso es lo que quiere decir. 2, impunidad. La justicia se conformó con encarcelar a algunos jefes políticos como Cáceres, como Vicente Blel, pero toda la estructura, su red de alcaldes, gobernadores, todo quedó impune, lo legalizaron. Entonces tenemos estas viejas herencias. Y 3, unos niveles de corrupción y de indelicadeza de la administración de dineros públicos. Es decir, el caso de la mermelada no es ilegal, pero sí, eso sí no es ético. O sea, entregarle plata a un congresista para que gaste, haga su campaña y la oposición que no tiene plata no pueda competirle. O también que se roban la administración pública. O sea, hay de ambas cosas. Esto lleva a una cosa dramática, Mayra, y es que son dictaduras locales. Es decir, la oposición no tiene cómo competir con esto. Allá iba, ¿cómo queda el proceso democrático? No, nada, no hay, o sea, no existe. No hay posibilidades. Un candidato de izquierda o de derecha, o sea, aquí no importa, o sea, cualquier tipo de oposición queda absolutamente anulado por la cantidad de plata. ¿Qué hace un candidato de oposición? Tiene 2 alternativas. Una, se deja cooptar, digamos, entonces comienza a dejarse cooptar y comienza pues en la misma estructura política. O 2, se lanza de lleno a la oposición y es totalmente anulado. En muchos casos es amenazado, queda en la quiebra por no poder con el ritmo de la campaña o desaparece a los siguientes años. Es decir, en los municipios no hay control ciudadano. Pero mira, eso está bien en los municipios. Yo me aguanto eso en Corozal, Sucre. Porque, que ya termina siendo doloroso que uno diga eso, claro, ¿no? Que ya claro, yo me lo aguanto. Porque las fuentes de trabajo las maneja la alcaldía y la gobernación. Sí. Pero en ciudades como Bogotá, que sigan votando por esta gente, como Medellín, como Barranquilla, donde supuestamente está el voto de opinión, eso es absolutamente detestable. Al final del partido, cuando uno mira 70 congresistas vinculados con ilegales, eso es culpa de la ciudadanía, que vota por ellos, sí, digamos. Claro. Eso no es culpa ni de la CIA, ni de los comunistas, ni de los rusos, ni de los gringos, es culpa del ciudadano. Y desafortunadamente en Colombia es una carrera, una cosa, no voto, o voto en blanco porque es mi voto protesta. Y eso termina beneficiando a las maquinarias. ¿Qué pasa con el tema de la cultura política? Mira, ahí hay varios asuntos. Lo primero es que muchos de esos departamentos y municipios donde sucedió esto, digámoslo así, el paramilitarismo y en su momento la guerrilla, pero sobre todo el paramilitarismo, destruyó el movimiento social. Acabó las veedurías, acabó la oposición. Entonces, en esos municipios no hay nada que ejerza control. La gente incluso tiene mucho miedo de hablar porque sus políticos se siguen lanzando. Entonces, ¿qué pasa con la cultura política? Que hay miedo, que está atemorizada o que fue exterminada. Lo segundo es que desafortunadamente los ritmos de campaña por el tema televisivo y publicitario y por el tema de recursos públicos cuestan mucho. Entonces ha hecho carrera la cosa de comprar líderes sociales, etcétera, y la gente termina vendiendo el voto. Y lo tercero es que el sistema electoral colombiano es un sistema inoperante. El Consejo Nacional Electoral es politizado, no investiga, no hace seguimiento a los gastos de campaña, es decir, no hay quien controle eso. Porque el ciudadano común y corriente diría, bueno, existen unas normas específicas, se habla de topes de financiación, se habla de que debe existir una hoja de vida limpia y transparente para poder por lo menos postularse a un cargo como representante a la Cámara o el Senado de la República. ¿Qué pasa con esos procesos? ¿Nada? Nada, porque, a ver, topes de campaña. Mucha plata se maneja en especie y en efectivo. Entonces, difícil de controlar. Es imposible. Y el Consejo Nacional Electoral además no le interesa controlar, no le interesa investigar. Llegan unos libros de contabilidad y verifica que esté en orden y ya. Pero hubo campañas de más de 2.000 millones de pesos. El tope era 700, 600 millones. Entonces, nada investiga. Entonces, es imposible hacerle seguimiento a eso. Mire, yo digo una cosa.
La sede de campaña de Gerlain en Soledad Atlántico parecía común al costo al 80% de descuento el día antes de elecciones. Eso era unas colas de cuadra reclamando bonos por el voto. Entonces, 1. 2. Con la hoja de vida, eso se llama gobernar en cuerpo ajeno. Los parapolíticos o los criminales lanzan a sus hijos, sus esposas, sus sobrinos y lavan la hoja de vida. Y los partidos políticos, perdónenme la expresión, muy olímpicamente dicen, pero es que no hay delitos de sangre. Y uno les dice, es que no se trata que hayan delitos de sangre, se trata que la estructura mafiosa está apoyando a este candidato. Entonces se terminan lavando las manos. Y la ciudadanía hace caso omiso a esto. Lo que ustedes observan de alguna manera es el reciclaje de los candidatos, lo que ustedes llaman gobernar en cuerpo ajeno. Son las mismas estructuras de la parapolítica, pero colocan personas, digámoslo así, con una hoja de vida limpia para que gobiernen, pero todos lo gobiernan desde abajo. Hay casos dramáticos como este. Santander, el señor Hugo Aguilar, preso por parapolítica, que además él viene de vínculos con paramilitares desde los 90. Ya oímos lo que ha dicho don Berna, sí, que Hugo Aguilar era del bloque de búsqueda. Pero bueno, su hijo Richard Aguilar es gobernador de Santander. Su otro hijo, Mauricio Aguilar, fue una de las 10 personas más votadas, más de 100.000 votos, porque su hermano le puso toda la maquinaria para que lo apoyara. Eso es lo que nosotros tenemos. Hay también, ustedes nombran en el libro el partido Fundación Ébano de Colombia, que tiene... Es el partido de las negritudes que tiene 2 electores que no son negros. Que no son negros, pero más que eso, que ya es sorprendente, es quiénes jalonan y quiénes crean este partido. El partido Fundación Ébano Colombia, primero es una fundación que incluso ha contratado con el Estado. Es un partido que fundó el señor Yair Acuña, actual representante a la Cámara, primero por las negritudes, ahora por un partido 100% colombiano. Quien estratégicamente, permítame contarle a nuestros televidentes, tomó buena parte de las investigaciones que se hizo elegir como presidente de la Comisión de Acusaciones. En la Comisión de Acusaciones del expresidente Álvaro Uribe para estratégicamente tenerlos y llevar los procesos. Ahora y la U fue la que votó por él. Bueno, entonces Yair Acuña es un hombre que tuvo relaciones con Álvaro García, con alias La Gata, etcétera, y por cosas de la vida o coincidencias que a veces le deja mucho que pensar a uno, todos sus opositores políticos desaparecieron o están presos, menos él. Y él domina el departamento de Sucre. Tuvo una alianza con Juan Carlos Martínez Sinisterra, también preso. Y entonces lo que él hace es tener 2 partidos. 1, 100% Colombia, él se hace elegir. 2, crea un partido, se puede crear un partido de comunidades negras, con una señora María del Socorro Bustamante, muy cercana a La Gata, y con un señor de Jumbo Valle, que es abogado de los hermanos Comba, y los logra posicionar como 2. Hay un escándalo, obviamente nosotros hacemos la denuncia, ninguno es afrodescendiente o de color de piel oscura, nada, igual no pasa nada, se terminan posesionando y este señor logra controlar las 2 curules de comunidades negras. Una nueva pausa y regresamos en Contrastes. La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Continuamos con Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, quien desarrolló junto con León Valencia la investigación Herederos del Mal, una radiografía que de verdad nos duele profundamente a los colombianos porque ese es el Congreso de la Paz, así lo dijo el presidente cuando presentó en su discurso el 7 de agosto. El Congreso de la Paz que tendrá un papel histórico y protagónico en este periodo legislativo. Pero con la radiografía que ustedes presentan en el documento uno ya se pone a pensar si realmente la estructura criminal superó definitivamente la estructura política de nuestro país en un escenario como es el Congreso de la República. Y lo más dramático es lo siguiente, fíjate que cuando tuvimos ese proceso de paz grandísimo que nos llevó a la constituyente, tenía las fuerzas independientes de centro izquierda, centro derecha, incluso como el señor Álvaro Gómez, tenían un peso casi del 50% entre lo que fue el M-19, lo que fue, bueno,
y lo que fue esta gente de Álvaro Gómez Hurtado, y eso trajo una constitución como la actual. Y ahora que por fin parece que vamos a cerrar este conflicto de 50 años, tenemos este Congreso, donde las fuerzas de izquierda no suman más de 9 senadores. Es una cosa absolutamente lamentable. Y aquí se mezcla de todo. Persecución política, campañas negras, divisiones entre ellos, mala leche entre ellos, como se dice. O sea, se mezcló todo y tenemos este Congreso. Estos candidatos en Senado y Cámara, ¿a qué le van a jugar? ¿A qué le van a apostar? ¿Cuál es el interés específico? Mira, hay varios temas. Uno, la bancada de la parapolítica ya se mostró, y de estos criminales. Desobedecieron su partido, incluso desobedecieron al presidente Santos y votaron para que no hubiera debate de contra Álvaro Uribe Vélez. Es decir, por esto Claudia López, senadora ahora, lo dice muy claramente. O sea, bancada de parapolítica en la primera votación ya se mostró. Es decir, yo tengo miedo de que esta gente comience a torpedear procesos de restitución de tierras, 2, procesos de control político, y 3, temas mineros y petroleros. Me da mucho temor de que comencemos a eso, porque ya durante la época de Álvaro Uribe Vélez, esa bancada de la parapolítica funcionó lo mismo, votando leyes agrarias totalmente contraproducentes, etc. Yo, por ejemplo, y esto lo digo con mucho respeto y tengo cómo sustentarlo, a mí no me gusta el referendo para la paz, porque la población colombiana no conoce mucho del proceso de paz, tiene muchos mitos, y yo tengo mucho miedo de que ese referendo se pierda. Entonces, a mí, y siempre lo he sostenido y aún lo sostengo. ¿O que alguien termine metiendo la mano? Exactamente. No me gusta ese proceso. Un referendo. Yo preferiría que todo lo que salga del proceso de paz de La Habana se apruebe en el Congreso. No. Ahora yo me cuestiono, digo, bueno, no sé qué sea peor. Sí, claro, porque sería muy complejo con esa radiografía que presentan ustedes en Herederos del Mal. ¿Qué podría pasar con temas tan importantes para el desarrollo del país? Si la ciudadanía vota, puede pasar lo de Guatemala, que terminaron rechazándolo. Entonces, yo tengo mucho miedo a eso, porque además el gobierno no ha hecho una campaña de socialización de eso. Pero bueno, seamos positivos. Que termine pasando en el referendo, ¿qué postura podría tener el Congreso? Claro, pueden bloquear varias leyes. Yo aspiro a que el gobierno tenga la capacidad de administrar este Congreso, porque me preocupa mucho el papel del Partido Conservador, porque es un partido que eso se llama así, en ciencia política, un partido de chantaje. Como no estuvo totalmente con Santos ni totalmente con Uribe, eso a cualquier momento puede voltearse y siempre son 20 senadores. Ariel, lo invito a usted, a nuestros televidentes, a ver y escuchar nuestro editorial. Si tomamos algunas revistas de farándula o algunas revistas que hablan de personas famosas o famosos, nos damos cuenta que muchos de esos famosos o famosas no son tanto. Son famosos porque salen desnudos o desnudas, son famosos porque dicen lo que no deben decir, o son famosos por lo que hacen que no deben hacer, y andan muy lejos de la ética, de la moral, de la intelectualidad y de lo ser verdaderamente famosos. Lo mismo pasa en política. Si revisamos el Congreso de la República, o las diputaciones o los consejos, nos damos cuenta que muchos de esos no son tan famosos como debieran serlo. Son más bien esbirros del mal, son más bien producto del impresionismo, que llegan a los pueblos y se hacen elegir congresistas o diputados o miembros de los consejos por el impresionismo, que inclusive llegan a los barrios más pobres en las camionetas más finas del mundo, que hay que ver cómo las consiguen y cómo han llegado a tenerlas. Yo he dicho que ningún rico se ha enriquecido sanamente. De alguna manera ha habido picardía en su riqueza. Esta reflexión la quiero dejar para que sepamos elegir, para que sepamos ser agentes de la política, ser ciudadanos de un país libre y que quiere desarrollarse, sabiendo votar, sabiendo buscar sus representantes en cada una de esas organizaciones que el Estado me permite a mí ser elector. Feliz día. Ariel, ya en los últimos minutos de este contraste que además de analizar este documento con usted, la invitación es para que los televidentes lo busquen, ya está en las librerías, no es el tema comercial, ese es un tema de responsabilidad social. Este documento debe convertirse en una pieza clave, ¿no?
Para saber qué es lo que sucede en el Congreso, pero Omaira, además en el escenario político en nuestro país. La población no se puede quejar de que yo no sabía o que no me dijeron. Ahí está la Hoy la información está y la pueden buscar. Sí, esa es la invitación. Creo que el peor pecado que podemos cometer en este momento es estar desinformados. Ahí está la información al alcance de todo el mundo. Partidos que están involucrados en este documento, esos candidatos, ¿a qué partidos pertenecen? Mira, eso es lo más dramático. Antes en la parapolítica habían partidos como Primero Colombia, Colombia Viva, Alas Equipo Colombia, que eran partidos de la parapolítica. Hoy en día no. Hoy en día los principales partidos, Liberal, Conservador, Partido de la U, Cambio Radical, obviamente Opción Ciudadana o Antiguo PIN, avalaron este tipo de candidatos. La pregunta es, ¿quién se salvó de la lista? Sí. Se salvó el Mira, se salvó el Polo, el Partido Verde solo tuvo uno, de resto dijo mi abuela que entre el diablo y escoja. ¿Y las regiones? Ahora sí, cuénteme los 10 departamentos. Tres preocupaciones muy grandes por regiones. Toda la costa atlántica es absolutamente claro los niveles de impunidad y de corrupción electoral. Todo el Pacífico colombiano por todo el tema de minería y narcotráfico. Y la parte de Arauca, Bichada, Casanare, tomado también por los antiguos grupos paramilitares o políticos que estuvieron por ellos. Son como las tres regiones claras. ¿Qué se salva? El centro. ¿Cuántos departamentos son? Son 10. Esa es la radiografía del país. ¿Por qué se salva el centro? El centro se salva... ¿Porque está más visible? Claro, porque los organismos de control y los medios de comunicación están más encima. Pero aquí el mensaje es claro para la ciudadanía. Colombia no es Bogotá, ni Medellín, ni Barranquilla, ni Cali. Colombia es mucho más que eso. ¿Por qué la gente, reiterémosle, por qué la gente debe conocer este documento? ¿Por qué es importante mirar la historia para no repetirla más? Mira, uno no puede elegir bandidos y pretender que al otro día lo gobiernen bien. Es decir, este Congreso es el que va a aprobar la reforma a la educación, la reforma tributaria, la reforma a la salud y lo que salga del proceso de paz. Lo que pase en estos 4 años va a marcar por lo menos un siglo de desarrollo de este país después en el posconflicto. Y la población es la que vota por esos candidatos. Entonces, infórmense de quiénes son esas personas. ¿Qué sensación le deja esta investigación? No, es desolador, absolutamente desolador. El caso de La Guajira, además, que tanto esfuerzo le hicimos de divulgación, no pasó nada, terminaron ganando los mismos. Es un panorama muy desolador. ¿En un país como este sirve evidenciar este tipo de denuncias o Yo se creo quedan que ahí? hay mucho eco en medios de comunicación, periodistas como usted, hay mucho eco en algunos círculos intelectuales, pero la gran mayoría de la población no le importa. ¿A los entes de control le interesa este tipo de investigaciones? No le interesa y además están tan politizados que no van a ejercer nada. Digamos, yo creo que el reto está en que la ciudadanía haga veeduría y control. Si le dejamos esto a la Procuraduría o Contraloría, no... Además, allá hay unos casos emblemáticos, no va a pasar más. Ariel, mil gracias por acompañarnos a esta hora y gracias también por hacer ese tipo de investigaciones que lo que llevan a la ciudadanía es a ponerse al frente, como usted lo dice, a ser parte de una veeduría muy fuerte para que hechos bochornosos como los que ya hemos visto año tras año y administración y legislatura, bueno, ya hay que ponerle un freno definitivo. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Muy amable por la invitación, muchísimas gracias. A ustedes los invitamos para que nos reencontremos el próximo domingo aquí en Contrastes, porque la realidad, como ya se dieron cuenta, tiene diferentes miradas. Feliz resto de día, salud.